Bien, vamos a continuar ahora con Platón, ¿sí? Platón. Platón va a escribir dentro de lo que es el 427 a.C. y muere en el 347 a.C. Él proviene de una familia aristócrata, ¿sí? Ateniense. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el contexto en el que él va a escribir? Después de las guerras del Peloponeso, son las guerras que se producían entre las diferentes, unas guerras que se produjeron en Atenas. Eh, era entre Esparta, que hace que se cambie lo que era el mapa en ese momento. Hay una modificación geográfica. Él continuó con lo que es el pensamiento griego, ¿sí? Quería seguir desarrollando lo que era el pensamiento filosófico basado y desarrollándose todo lo que era la cuestión de la virtud, ¿sí? Eh, a través también de lo que era la retórica, también le dio mucha importancia, estaba focalizado en buscar el bien y la verdad, la justicia, la sabiduría, ¿sí? ¿Qué pasaba con él? Como él estaba también tan focalizado y estaba tan preocupado por la cuestión educativa, él creó la famosa academia, donde va a estudiar con posterioridad uno de sus discípulos más notables, que es Aristóteles, ¿sí? La virtud más importante, les voy a volver a repetir siempre esto, la sabiduría es el conocimiento. Lo que él criticaba mucho al el gobierno y a la forma de gobernar de su época era que a las magistraturas se accedía por sorteo. Entre los ciudadanos se hacía un sorteo y de esa manera se iban ocupando en las diferentes magistraturas. Para él esto era una aberración, porque una de sus frases es que dice, de esta forma podían acceder depravados, virtuosos, incapaces, inmorales, ¿sí? Si no acceden por méritos, no, se exponen mucho a la ciudad-estado, a la polis, decía Platón. Él no estaba de acuerdo con lo que es la forma de gobierno, con lo que era la forma de gobierno democrática. ¿Por qué? Porque su maestro, que había sido Sócrates, había muerto en un gobierno democrático. Y por eso lo criticaba las formas de designación de los gobernantes, porque así decían, pueden llegar personas que sean capaces de dejar de lado, de apartar a aquellas personas que verdaderamente sean sabias, como había sido en el caso de Sócrates, ¿sí? A él lo afectó mucho y le generó mucho enojo esto por la gran injusticia que se había cometido, ¿sí? Bien, después él escribió, vamos a basar su pensamiento porque está marcado en sus 3 libros, que son los libros lo más importantes de este pensamiento, y que marca cómo va cambiando su pensamiento por las cosas que le van pasando a este autor. El primer libro es La República, el segundo libro es El Político, y el tercer libro son Las Leyes. Este autor es considerado un autor idealista, porque él habla mucho de lo que era lo ideal, ¿sí? Lo ideal, ¿qué sería lo más perfecto? ¿Qué sería aquello que no se pueda objetar? Eso era lo ideal, hacia dónde hay que tratar de ir, ¿sí? Eh, Acá no vamos a hablar sobre la cuestión ni de la alegoría de las cavernas, ni de las cuestiones esas, porque ni la doxa, ni la epísteme, porque eso son cuestiones filosóficas. A nosotros lo que nos interesa es cómo su pensamiento influye en las cuestiones políticas, ¿sí? En su libro La República, él se va a preocupar por describir, eh, por describir los hechos tal cual deberían ser, ¿sí? De la vida social y de la vida política. ¿Cómo debería ser la vida social? ¿Cómo debería ser la vida política? ¿Sí? En él se ocupa de la vida buena, en él se ocupa del hombre bueno. ¿Cuál era el medio para lograr ese estilo de vida y esa forma de ser del hombre? Para él,
cómo debía lograrlo, era a través de cultivar la sabiduría, de cultivar el conocimiento, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque el conocimiento era algo objetivo, ¿sí? Era algo que se obtenía mediante el ejercicio de la razón, ¿sí? Y que también planteaba que el hombre, sostenía lo mismo que Sócrates, no se asociaba ni formaba la ciudad-estado porque le convenía, sino por una cuestión de reciprocidad, sino por una cuestión de comunidad, ¿sí? Una comunidad, una cuestión de ayuda el uno con el otro, ¿sí? Y de esa forma se podía satisfacer sus necesidades. Bien, en este libro va a plantear tres tipos de clases sociales que lo que iban a ayudar también a lo que era la organización política y social, ¿sí? Eh, en esta división va a descansar también cuestiones que hacen a factores naturales y a factores eh, convencionales que no son de algo natural, sino que es una creación y una invención del hombre, para estar mejor. Los factores naturales son las aptitudes naturales con las que uno ya nace, y los factores convencionales son aquellos que crea el hombre para estar mejor, como sería en este caso la educación, ¿sí? Y las cuestiones naturales son innatas, nacemos, mientras que la educación es algo que requiere de preparación, ¿sí? Eh, el conocimiento era algo que lo iba a ayudar al hombre a seguir mejorando y también a lograr el desarrollo de la ciudad-estado. ¿Cuáles son las clases básicamente que iban a permitir ese progreso, si funcionaban bien, si se distribuían bien, que iba a permitir ese desarrollo, esa organización político y social? Él los dividía. Primero, la primera clase era la clase gobernante. Las que les segunda clase era la de los guerreros y la de tercera era de los trabajadores o campesinos. Y a cada una de estas clases le iba asignando, acompañando una virtud y a su vez una virtud lo iba comparando con una parte del cuerpo, con un metal también. ¿Por qué lo hacía de esta forma? Para poder explicar cómo se daba el concepto de justicia y la cuestión de organización político y social, ¿sí? Él decía que la clase gobernante, y ellos eran los que iban a pensar, los que iban a dirigir, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenían que desarrollar lo que era la virtud de la sabiduría, de la prudencia a la hora de decidir. Y cuando lo comparaba con una parte del cuerpo, sin lugar a dudas, sería la cabeza, que es la que piensa, lo que nos ayuda a nosotros a ser prudentes. Y si lo comparaba con un metal, era el metal más precioso y más valioso, el oro, ¿sí? Luego, la segunda clase era la de los guerreros. La de los guerreros era lo que daban las fuerzas. Hay algunos que dicen que las fuerzas, ellos son los fuertes, los que tienen que desarrollar la virtud del valor. Hay algunos que dicen que la fuerza está en las extremidades, es decir, en los brazos y las piernas, si lo comparamos con lo que es el cuerpo humano. Y hay otros autores, que es con los que me gusta quedarme más a mí, dice que la fuerza está dada en el corazón, ¿sí? Y si lo comparaban con un metal, era la plata. Luego está la tercera clase, que vendría a ser, ellos eran el alma, ellos debían desarrollar lo que era la virtud de la templanza, porque son los que tienen que obedecer, los que van a soportar. Y si los comparaba con alguna parte del cuerpo, lo comparaba con la parte de lo que era eh, la parte del estómago, la parte esta baja de lo que es el tórax, porque decía que ellos tienen que alimentar, las otras dos clases son las que la van a tener que alimentar, ¿sí? Por eso lo comparaba con esta parte del estómago y ese sector. Y si lo comparaban con un metal, era el cobre, ¿sí? Y de esta forma se iba a lograr que cada uno lograra conciliar lo que eran sus aptitudes naturales con lo que era aquello que la comunidad había creado, ¿sí? Entonces, de esa forma, si esto se respetaba,
se iba a llevar a cabo una buena organización de tipo político y social. Y de esa manera también se iba a lograr lo que era lograr la justicia, porque a cada uno se le da lo suyo, decía Platón, ¿sí? La justicia es dar a cada uno lo suyo, es el vínculo que va a mantener unida a la sociedad, en la que cada uno va a encontrar una ocupación, una acción de acuerdo a sus actitudes naturales y de acuerdo a su preparación, ¿sí? Lo mejor para el Estado es que cada uno cumpla con sus deberes y así la polis podía seguir desarrollándose, ¿sí? La, volviendo a repetir, la definición de justicia que va a dar Aristóteles es la misma que da Ulpiano, que es dar a cada uno lo suyo, porque así se le da, se, así es como se logra desarrollar las capacidades, se logra desarrollar preparaciones, incentivos también, ¿sí? Bien, eh, como continuando con esto, en este estado también la división del trabajo era para lograr todo lo que acabamos de hablar de la justicia y esta organización política, y, y también la especialización de las tareas, ¿sí? Cada hombre tiene diferentes aptitudes, ¿sí? Entonces, por eso se generan diferencias por las aptitudes naturales. Entonces, por esas diferencias se pueden transformar y generar un problema dentro de la sociedad, ¿sí? Pero si cada uno cumple con su función, se va a desarrollar algo armónico, un estado armónico, ¿sí? Y, y el Estado podrá satisfacer sus necesidades, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que planteaba con respecto a las clases y a la división del trabajo también es que no funcionaban como cuestiones de casta, sino que funcionaba como una clase social que podía existir una movilidad de acuerdo a las actitudes naturales de cada uno, ¿sí? Eh, ¿Por qué para él eh, la, la sabiduría es tan importante? ¿Por qué desarrollar la virtud es tan importante? ¿Por qué tener en cuenta las actitudes naturales es tan importante? Porque, porque cuando la educación, decía, en un estado es defectuosa, ¿sí? Cuando es mala o no existe, ¿sí? Cuando existen dificultades o defectos en las cuestiones morales, en los dirigentes políticos o en los maestros, ¿sí? Van a empezar a surgir diferentes tipos de enfermedades, no solo en el cuerpo humano, sino que era algo más grave que iban a empezar a surgir dentro de lo que era la polis, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que él volvió a justificar que la democracia no era una buena forma de gobierno, ¿sí? Eh, para él, las incompetencias de la razón es un defecto que era propio de la democracia, ¿sí? Pero para él todos los estados tienen un defecto, ¿sí? Que es cuando sus dirigentes no son lo suficientemente sabios, se va a caer en violencia y en egoísmo. Y si se cae en violencia y en egoísmo, la justicia no se logra, la armonía social y política se destruye, ¿sí? Esa inestabilidad que se iba a dar en las ciudades-estados, además de generar discrepancia y diferentes tipos de intereses económicos, lo que iba a hacer es que los que tenían, lo único que busquen es proteger su propiedad y su recaudación, mientras que aquellos que no tienen, lo que van a buscar es seguir manteniéndose en la situación en la que están, ¿sí? ¿Estamos? Como sucede por lo general en nuestra economía argentina. Cuando se toca, cuando se toma una decisión que afecta los intereses de un grupo selecto de los grandes empresarios, siempre empiezan a ejercer diferentes tipos de violencia, por lo general más bien simbólica, en nuestra actualidad, y qué es lo que busca hacer el grueso, qué es lo que busca hacer la democracia, seguir manteniéndose como está, seguir manteniéndose en la zona de confort, ¿sí?
Entonces, por eso es que hay que buscarle una aplicación a el pensamiento de los autores que estamos viendo a nuestra realidad. Con respecto a la educación, que esto era muy importante para él, por eso le estábamos hablando de la razón, él decía que él le pone toda su confianza a la educación, porque el gobernante podría modelar su naturaleza humana. Si bien es cierto, tiene aptitudes naturales, pero debe prepararlas también esas aptitudes naturales para que el Estado se desarrolle de una manera armónica. Él planteaba la existencia de dos tipos de niveles educativos, una educación elemental y una educación superior. La educación elemental era aquella en la que debían tener acceso todos, que era hasta los 20 años. Y ahí se iba a saber quién iba para la clase artesana, quién iba para la guerrera y quién iba para la clase dirigente. Los que no tenían aptitudes naturales tenían que quedarse perteneciendo a la clase artesana. Quienes habían mostrado no tener grandes aptitudes intelectuales, pero sí de fuerza, y iban a ser separados y enviados a lo que era el ejército. Y aquellos que mostraron tener una aptitud natural superior iban a pasar a la educación superior, que era aquella que se llevaba a cabo entre los 20 y los 35 años para formar a los futuros dirigentes, a los futuros magistrados de esa ciudad-estado. ¿Sí? Esta es una gran innovación que implementa Platón porque para Platón también era una cuestión de aptitud, ¿sí? No era una cuestión de género, era una cuestión de aptitud. O sea que la educación también las aceptaba a las mujeres. Esto era algo importante para Platón, ¿sí? Y después también hay otros autores que lo hablan como si fuera un comunismo de Platón, que lo que pasaba en este comunismo de Platón. Este comunismo de Platón, lo que él decía, que no estaba de acuerdo que los dirigentes políticos, que los magistrados tuvieran ni propiedad ni familia. ¿Por qué? Porque decía que si tenía propiedad y familia, muchas veces iba a colocar los intereses personales por encima de los intereses comunes y eso nunca debía pasar a los dirigentes políticos. ¿Sí? A los magistrados eso nunca podía pasar, nada estaba por encima de la polis, ¿sí? Entonces, por eso se prohibía que se tenga mujeres, que se tenga y que tengan bienes los dirigentes. Por eso era una carrera de honor, ¿sí? Eh, Después vamos a pasar a, a lo que era ya el político. El político es un libro que no tiene gran trascendencia porque en este libro básicamente lo que va a hablar es de que el mejor gobernante es es el filósofo rey, que es aquel filósofo que es aquel hombre que ha tenido aptitudes naturales y las ha modelado, ha buscado modelar esa naturaleza, esas aptitudes naturales a través de la educación, y que si es un filósofo rey no necesita nada más que su sabiduría para actuar con prudencia y siempre poniendo por encima de todo a lo que eran los intereses comunes y así lograr lo que era la justicia. ¿Sí? Y este libro se lo va a dedicar a Dionisio II. Pero ¿qué pasó? Dionisio II a este libro lo tomó como una crítica a lo que era su gobierno, entonces lo mandó a exiliarse. Cuando él estaba en su exilio, este exilio, por supuesto, lo marcó, como marca cualquier persona. El hecho de haberle quitado su calidad de ciudadano, que para los griegos era muy importante, el hecho de que le quitaran la ciudadanía, de que no lo dejaran entrar en Atenas. Entonces, eso lo marcó. Y hizo que su pensamiento fuera adaptándose a las cuestiones que le habían pasado. Y entonces ahí es donde él va a escribir las leyes. Y esto ya también tiene una edad avanzada. Él seguía sosteniendo que la mejor forma de gobierno era la sofocracia, el que gobernara un filósofo rey, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Como lo que le había pasado a él, lo hizo afirmar que el filósofo rey no necesitaba de otra cosa que no fuera su sabiduría. Pero como podía pasar que por diferentes circunstancias llegaran personas que no fueran las más capaces y estuviesen con la posibilidad de tomar decisiones, entonces necesitaban algo
que subsane eso. Si no puede gobernar el filósofo ya y la persona más capaz, la persona más apta, entonces hay que buscar algo que repare esa falla. Y la reparación a esas fallas sería las leyes. Si no se puede gobernar conforme a la sabiduría, se debe gobernar conforme a las leyes. El filósofo Jay no necesita más que su sabiduría para actuar con prudencia y justicia. Pero si no es el más sabio el que gobierna, quien gobierna tiene que gobernar conforme, con arreglo a las leyes, ¿sí? Porque si no gobierna ni el más sabio, ni se gobierna conforme a las leyes, el hombre se va a convertir en una bestia. Porque el hombre que no tiene sabiduría, que no busca generalidades, que no pone el bien común por encima del bien personal, es una bestia, decía Platón, ¿sí? Con respecto a la ley es el centro de este escrito, por supuesto por algo se llaman las leyes. eh, las leyes debían ser hechas por los mejores, por las personas que habían accedido a la educación superior. Eh, la virtud del Estado es la sumisión a la ley y el respeto a las instituciones que las leyes mismas creen, ¿sí? Estaba a favor de un gobierno mixto, eh, un gobierno que esté destinado a conciliar la armonía, a lograr un equilibrio entre los principios monárquicos, producto de la sabiduría, donde llegan las personas más capaces y más cultas, y el principio democrático, donde haya gran libertad, ¿sí? Eh, Con respecto al comunismo, él se retracta un poco en el comunismo, que él sostiene que la fragilidad humana es muy grande, ¿sí? Entonces, las ambiciones humanas son muy grandes. Entonces, él piensa que se le debería permitir tener a los magistrados propiedad, pero una propiedad limitada, para evitar los abusos y que pongan el bien individual por encima de ese bien común. Entonces, le prohibió que tengan bienes muebles por encima de 4 lotes de tierra, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar las excesivas diferencias también, ¿sí? Y el excesivo interés individual por el interés personal, ¿sí? Conserva el plan de educación tal como lo había planteado en la República, no le hace modificaciones, se mantiene fiel a él porque le tiene mucha confianza en la educación, en el sistema educativo. Ahí está lo fuerte de un buen gobierno, decía él, ¿sí? Con respecto a la división del trabajo, era un poco más amplia, pero no tanto, digamos, cerrada también, mejor. La agricultura, por le hace unas modificaciones, la agricultura estaba destinada para los esclavos solamente. Después, el comercio y la industria que comenzaba recién a empezar a desarrollarse, esa estaba destinada para los hombres libres, pero que no eran ciudadanos. Y luego las funciones políticas y las funciones del ejército para los que eran considerados ciudadanos, ¿sí? También consideraba que, eh, que los asuntos privados entre los esclavos debían ser tratados entre ellos, el Estado no debía hacerse cargo de eso, ¿sí? Eh, Después con el tema de las clases sociales, las va a dividir en 4, pero acá también hay una modificación que ya no es esa clase que habíamos marcado, esas 3 clases de los gobernantes, los guerreros y los artesanos, sino que dentro de esta clase política decía que eh, iba a haber 4 clases nuevamente. Entonces, ¿cuáles son esas 4 clases? Esas 4 clases iban a depender de la cantidad de bienes muebles que poseas, ¿sí? Los bienes que no excedan al valor de la tierra que uno tenía pertenecía a la clase de los funcionarios políticos, la más baja. Aquel que tenga, que tienen bienes muebles que no superan el doble del valor de su tierra, iban a pertenecer a una clase un poquito más elevada, a la segunda clase, y luego venían los que tenían
bienes muebles por un valor que no supere el triple, y los que no, y por último, la clase más elevada, que aquellos que tengan un valor que supere 4 veces el valor de su tierra, ¿sí? Vamos a volver a repetir. La división que ahora va a hacer de las clases es la parte agrícola, se la van a dedicar, se la dejan para los esclavos. El comercio y la industria para los hombres libres, pero que no eran ciudadanos. Y de ahí viene la clase de los funcionarios. Y dentro de los funcionarios se va a dividir en 4 de acuerdo a la cantidad de bienes muebles que tengan, ¿sí? Con respecto a la religión y a la educación, siempre sostenían que no debía ser privada, sino que debía estar en manos del Estado, ¿sí? Bien, ese es Platón. Lo voy a cortar acá porque se me hizo un poco largo y tengo miedo que se corte. Después Aristóteles, le voy a grabar otro solito con Aristóteles, ¿sí? Ya vamos a continuar.